Ya estamos, bueno, me agarró de sorpresa aquí el jefe del programa. Yo estaba tratando siempre de compartir, no me ha llegado la señal en WhatsApp aquí todavía. Pero ya empezamos, ya estamos aquí, estamos contentos. En este programa vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de números, vamos a tratar de federalismo hacendario. Vamos a bajar, que vamos a ver que estamos aquí con el celular. Permítame. ¿No? Descentralismo y federalismo hacendario. Sí. Estamos aquí ya pues preparando eso es lo que hacemos antes del programa, poder compartir precisamente el programa a través de nuestro canal de Face, que nuestro invitado también tenga acceso a su Face para poderlo compartir y para después solicitarles a ustedes, como siempre, que en apoyo al programa, si acaso les gusta, si en verdad les agrada, lo puedan compartir también entre su programa su programa de Face, su video, sus comentarios, en la que en un momento dado, aquí estamos ya, mire, ya estamos aquí compartiendo el programa en vivo y a todo color. Y esto es lo que hacemos siempre antes de empezar el programa, para que vea usted cómo es los contratiempos de iniciar el programa en vivo, para que ustedes lo puedan ver, apreciar de la manera más completa, poderlo distribuir con mayor difusión y siempre ambos. Una persona que por primera vez viene a nuestro programa, un amigo de hace muchos años, un experto en finanzas. ¿Qué le puedo decir? Aquí venimos a aprender gratuitamente, aparte de la invitación, saludarlo. Tenemos con nosotros al licenciado, abogado y especialista en finanzas, Jesús Armando López Fernández. A la orden, buenas noches, Gerardo. Muchísimas. Un gustote tenerte aquí, Armando. Contrario, el gusto es para mí. Primera, pero no última, como decimos nosotros. Así es, esperamos ¿verdad? Que así sea. No, muchas gracias por la invitación y desde luego, pues, un amable saludo a todos tus seguidores, a todos los seguidores de este programa. Entonces, pues, es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Pues mire, hicimos una síntesis del vasto currículum de Armando y tratamos de sintetizar su actividad profesional en el mundo de las finanzas. En el 94, hasta el 94 fue jefe del jurídico de la entonces Dirección General de Finanzas del Gobierno del Estado. En el 95 ascendió a director de ingresos de la Dirección General de Finanzas. En el 2003 se fue a trabajar como director de responsabilidades de Banobras. Ya más adelante, en 2007, estuvo como coordinador de la política hacendaria de la entonces Secretaría de Finanzas y hasta el 2011 director general de ingresos de la Secretaría de Finanzas. Seguimos 2016, ya acercándonos al año presente, fue director general jurídico de la Fiscalía General del Estado. Y por último, hasta el 2018, director de prestaciones económicas de pensiones civiles del Estado. Esa es la experiencia profesional, esa es la vasta experiencia que vamos a aprovechar aquí para que nos ilustre Armando en las cuestiones de finanzas públicas, de la problemática de la deuda pública del estado de Chihuahua. Y vamos a empezar porque realmente esta nota es la que está circulando hace unas horas, en la que Maru Cam, primeramente el periódico El Universal de México, hace relación de que Chihuahua es uno de los estados con más deuda pública per cápita, o sea, por persona. Esto nos lo va a explicar ahorita Armando. Y la declaración de Maru, muy fantasiosa, muy de cuentas alegres, de que qué bueno que ya no somos el estado más endeudado per cápita y ahora ya bajamos al tercer lugar. ¿Qué piensas de eso, Armando? Bueno, como una manera de entrar al tema central que es finalmente abordar el tema del centralismo en México, del asfixiante y voraz centralismo que padece México y de la transición, del tránsito hacia un sistema federal, un auténtico sistema hacendario federalista,
que para muchos es algo que escapa al conocimiento, ya no se diga del común de la gente, sino incluso de altos funcionarios, de diputados, senadores, que desconocen la gran relevancia que tiene para el desarrollo económico, social y político hablar de centralismo y hablar de sistema federal, de un sistema hacendario federalista. Ahorita retomamos el tema y mientras respondiendo a tu pregunta, a la opinión, pues yo te diría que realmente no tenemos la información que nos permita hacer una aseveración de esa naturaleza, porque primero habría que ver si el nivel de endeudamiento y per cápita sería a consecuencia de endeudamientos durante el último año que hayan contraído los otros estados y hayan rebasado a Chihuahua, pero estar entre los primeros 2 lugares no alivia mucho la presión presupuestaria. Realmente es una situación muy incómoda, muy adversa para el manejo de las finanzas públicas. Unas finanzas públicas que se vienen manejando con absoluto desconocimiento de lo que es no solo las finanzas estatales, sino todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿A qué me refiero? El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ofrece posibilidades para poder acceder para presionar al gobierno federal y obtener recursos financieros que les permitan aliviar la situación. Pero si desconoces cómo funcionan los mecanismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, claro que sí, pues no puedes hacer nada. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, la grave disminución de los fondos que establece la propia Ley de Coordinación Fiscal, la obvia reducción que va a haber en la recaudación federal y por lo tanto en la recaudación federal que se participa de los municipios, pues va a ser un golpe muy duro para las finanzas estatales. Los fondos que se dan a los estados también están sufriendo una disminución, y estoy hablando básicamente de educación, de salud, de seguridad pública y el grave problema que tenemos con pensiones civiles. A mí me parece muy preocupante y desde luego inexplicable que no se hayan explorado soluciones para darle viabilidad y sustentabilidad financiera a pensiones civiles. Hay varias soluciones que se pueden dar, no solo presionando legítimamente al gobierno federal para que otorgue mayores recursos, porque alrededor del 80% de los jubilados y pensionados y de los que acceden al servicio médico de pensiones son del sector magisterial, del subsistema estatal de educación. Pero más allá de eso, y sin tocar el tema como si fuera a lastimarse pues al sector magisterial, que no es la intención, es nomás evidenciar que hay que tomar decisiones en conjunto con los sindicatos, también el de burócratas, desde luego, que hay que buscar la colaboración, el sentido de solidaridad y apoyo para encontrar las soluciones. Las hay, pero no las exploran. No sé si por desconocimiento, por falta de voluntad, pero no es posible que haya permanecido tanto finanzas como pensiones con un silencio imperdonable e inexplicable. Con una posibilidad total, vergonzosa, ¿verdad? Sí, así es. Y luego la cuestión, vamos para ya hablar en concreto, le vamos a dejar los puntos finales, Armando, para el final. A mí lo que me interesa ahorita es sobre todo que nos des a conocer, nos comentabas hace unos días de que algún grupo de chihuahuenses se está organizando para crear una asociación civil para fomentar el federalismo. Así es. Sí, bueno, surge la inquietud como una continuación de un esfuerzo que se realizó a nivel nacional allá cuando Fox era presidente de la República y luego Peña Nieto, donde los estados, particularmente Chihuahua, presionaron al gobierno federal, repito, Fox y luego Calderón, para terminar con el avance del centralismo que padece México. Y desde luego para poder migrar hacia un sistema hacendario federalista que permita redistribuir las fuentes fiscales de ingreso entre los ámbitos de gobierno del país y las responsabilidades administrativas. No es posible que si las entidades federativas, al menos de acuerdo con la Constitución, fueron las que crearon a la federación, renunciando a una parte de sus facultades para
que se le diera por parte del gobierno federal la seguridad hacia el interior y hacia el exterior del país, hacia el extranjero, defender la soberanía nacional, darle unidad a la federación, que verdaderamente los estados hayan pasado a entes sumisos y entregados al presidente de la República. Esto es inexplicable que ningún gobernador, que ya los gobernadores no luchen por este tema, pero además no tienen conciencia, no tienen conocimiento de la gran relevancia que tiene para el desarrollo económico, social y político del país. ¿Por qué lo digo? Porque hablar de federalismo es sencillamente hablar de distribuir la riqueza nacional con sentido de justicia, de equilibrio, de equidad entre los ámbitos de gobierno. No es posible que todas las grandes decisiones del país las tome una sola persona en todo el país, desconociendo e ignorando a los gobiernos de las entidades federativas. Y no solamente eso, es decir, no solamente ese desconocimiento que aprovechan los presidentes de la República, que se olvidan de las entidades federativas y de los municipios, sino que además los estados han pasado como por inercia en sus gobiernos. Se ha perdido la noción, el conocimiento de lo que es un buen gobierno. Un buen gobierno no es andar inaugurando eventos, no es andar dando conferencias de prensa o luchar contra la corrupción o contra la inseguridad pública. Esas son acciones cotidianas que se deben hacer. Luchar por el desarrollo económico, social y político de los ámbitos de gobierno de la población es darle a la población un empleo digno, salud, vivienda, educación. Esas son las verdaderas decisiones que se deben de tomar para reflejar en la población que estamos viviendo no solamente un federalismo auténtico, sino además una democracia. Democracia no es solo forma de organización política del gobierno, no es derecho a votar y a ser votado, no. Democracia es que la gente tenga derecho a una vivienda digna, a un empleo, a la educación y a la salud. Y desde luego hay una ausencia total de visión del desarrollo de los estados y de la nación en general, de las diversas regiones del país. No se advierte que una buena planeación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, los gobiernos locales, debe incluir la armonización, la articulación de los planes y programas de inversión productiva para que no se pulverice el recurso que se destina, porque no por un lado invierte el gobierno federal, por otro lado el estado y por otro lado el municipio. No hay esa articulación que debe existir para potencializar las inversiones productivas que se realicen. Ni siquiera en el estado se ha tenido la curiosidad de poder decir, caray, pues aquí vamos a hacer una planeación entre el Estado y los municipios para que los recursos se vayan a inversiones productivas que creen polos de desarrollo en las distintas regiones del Estado y que además arraiguen a la población a sus lugares de origen y de esa manera también generen empleos, educación, salud, vivienda y evitar que sean cooptados por el crimen organizado. En ese aspecto, Armando, podríamos decir, bueno, yo lo digo, no sé si tú compartas mi opinión para no forzarte a hacer una declaración así en ese sentido. Yo considero que las actuales autoridades hacendarias locales no conocen, desconocen, ignoran lo que es precisamente su trabajo precisamente en racionalizar el gasto público y en ofrecer y proponer propuestas políticas o financieras que cuando menos solventen esta crisis que padece el estado de Chihuahua. Por supuesto, tienes toda la razón. Pues la verdad de las cosas es que da pena ver cómo los estados no tienen idea de lo que debe hacerse. O sea, no solamente buscar alternativas financieras y fiscales, que las financieras, como es el endeudamiento, pues ya está rebasada la posibilidad de acceso a más deuda. Pero, y fiscales, pues desde luego, pues es un problema muy serio porque la gente está tan disgustada ya con impuestos, con más impuestos y que hay nulo abatimiento de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria extrema, y el 65% de la población del país vive en situación de pobreza, y de ese 65%, más del 40% en situación de pobreza extrema.
Entonces, el desconocimiento de la experiencia, la capacidad, la necesidad de investigar aparece como nula por parte de los servidores públicos responsables del manejo de la hacienda pública. ¿Por qué? Porque finalmente, a ver, si no están presentando propuestas para obtener, para mejorar y darle viabilidad financiera a los organismos y al propio gobierno del Estado. ¿Como un plan de austeridad? Un plan de austeridad es una acción muy eficaz, sobre todo, pues obvio, en estas condiciones en que vivimos, pero también, yo diría, por ejemplo, en pensiones civiles hay por lo menos 5 acciones relevantes que basta nada más negociarlas con los sindicatos para darle viabilidad financiera a ¿Nos las pensiones. podrías decir? Pues no sé si sea, te lo digo, no sé si sea el momento, pero a ver, pensiones, entre otras, entre 5. Bueno, Una de ellas vamos a entrar en las pensiones, realmente. Mira, esta por lo menos. A ver, los asegurados, los afiliados a pensiones, los derechohabientes, tienen derecho al servicio médico con su esposa y sus hijos. Sí. Y lo mismo da que tengas una esposa y 5 hijos, o 2, o 3, o 7, o 8, que pagas lo mismo que uno que tiene nada más a su esposa o a un hijo o nomás él. Debería ser por no hay proporcionalidad. Así es. Entonces, eso por sí mismo bastaría para darle sustentabilidad financiera a pensiones. Esa es una de las, por lo menos 5 acciones que se pueden intentar, pero no veo la determinación, la voluntad o el conocimiento de hacer las cosas. Estamos como el monje loco. Nadie sabe, nadie supo. Hay unos maestros jubilados, un grupo que estamos platicando con ellos, Armando, en que nos dicen que hay una propuesta de reforma para que en un momento dado cobrarles una cuota adicional a los jubilados para que pueda prestarse un mejor servicio médico. ¿Qué hay de eso? Mira, yo no creo que sea muy recomendable esto, porque ya cuando te jubilas, pues ya no tienes la responsabilidad de pagar. Ya pagaste durante tu servicio activo, los tiempos o años de servicio, ya pagaste tu pensión y para tu servicio médico. Pero de todas maneras se les descuenta actualmente una porción. Aquí lo que debiera hacer es que estando estando en servicio activo, pues que haya proporcionalidad según el número de hijos, proporcionalidad en la determinación de la cantidad a pagar, y que se graben todas las prestaciones que tienen que ver con el trabajo, no nada más el sueldo. Hay algunas instituciones que sí pagan hasta aguinaldo, vacaciones, etcétera. Sobre eso se cobra, sobre todos los conceptos que perciben por concepto de salario, y en algunas instituciones como las educativas no se cobra así. ¿Tú trabajaste en pensiones en la época de Reyes Baeza? No, fue los primeros 2 años de Corral y renuncié. Ah, ok. 1 año y medio. Bueno, sí. Yo para actualizar ese dato, tenemos un problema, Armando. En materia de servicios médicos, de pensiones, hay un reglamento del siglo pasado, de 1982, en la que se establece que los trabajadores están obligados a dar un porcentaje del 3% de su sueldo base. Sí. De su sueldo base para la prestación médica. Realmente es un porcentaje muy, muy pequeño, ¿verdad? Y el diferencial lo pagan las instituciones patrones, que son las instituciones el gobierno del Estado. O la Universidad de Chihuahua, la Junta de Aguas, etcétera, el patrón. Pero hay un diferencial que se prorratea entre todas las instituciones responsables de... ¿Y es válido eso? Pues no, es una manera de provocar más irresponsabilidad entre los entes afiliados. ¿Por qué? Porque tú te debes hacer responsable de los trabajadores del servicio médico que tengan y no prorratearlo entre todos los demás. Si es así, pues por ejemplo en la universidad, que anteriormente con una sola hora base bastaba para que te dieran el servicio médico y derecho a pensiones.
Entonces es absurdo cuando que en el Ejecutivo, que la mayoría de los, después de Patricio Martínez, no están afiliados a pensiones, al servicio médico, y sin embargo los de la UACH y demás, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sí están afiliados a pensiones. O sea, hay unas graves injusticias que denotan la falta de seriedad. ¿Tú crees correcto? Bueno, te lo vuelvo a decir, esa es mi postura, a ver qué opinas tú. Yo considero que la UACH y todos los organismos centralizados deben salirse de pensiones y que se quedaran nada más los 3 poderes estatales. Pues sí podría ser una solución. De hecho, así nació originalmente el servicio médico, al menos se pretendía contratar con el ISSSTE o con el IMSS y no se logró. Aquí el problema es que ya tienes hecha una práctica difícil de superar, de rechazar, de que el abanico de servicios médicos que da pensiones es muy superior al del ISSSTE y al del IMSS. A pesar de eso, ¿tiene buen servicio médico? Sí, por supuesto, sí, a pesar de todo, aunque con todas las limitaciones y carencias que tiene actualmente, pero sí sigue siendo mejor todavía que el IMSS y que el ISSSTE. Pero hay mucho por hacer y ahora los 2,000 millones o lo que se le deba a pensiones, eso se agota en un plazo X. No, hay que investigar y tomar decisiones que tengan que ver con una sustentabilidad financiera de largo plazo. O sea, eso es lo que se requiere por parte del gobierno para pensiones, pero pues no se ve absolutamente nada. Pues no se ve nada en esta actual administración estatal. Pues sí, definitivamente. Fíjate, simplemente lo que tú comentabas, racionalizar el gasto público. Si tú tienes una deuda muy fuerte, pues tú tienes que reducir tus gastos. Claro. Yo siempre hago la comparación de un padre de familia que de la noche a la mañana, Armando, se queda sin trabajo. Pues obviamente mientras que consiga otro trabajo, pues ya no va a llevar a la familia al cine, a comer, a pasear hasta que se recupere. Claro. Y en cambio aquí el gobierno del estado, a pesar de que la deuda estatal crece, no reduce sus gastos. Es absurdo eso, ¿no? Pues sí, totalmente incongruente y falta de seriedad en las decisiones que se toman. Pues el problema es muy grave y es creciente. Entonces, si no se ponen a investigar, a actuar con seriedad y con un alto sentido de responsabilidad, las consecuencias van a ser gravísimas. De suyo, el pago de la deuda, pues, así como están las tasas de interés actualmente en los bancos, pues es creciendo, crece y crece diariamente o mensualmente las tasas de interés, y la previsión es que seguirán creciendo las tasas de interés. Entonces el monto del endeudamiento y del servicio de la deuda pues va creciendo obviamente. Sí, la deuda crece, o sea, definitivamente todos los gobiernos estatales no se van a poder sacar de esa bola de nieve que es el crecimiento paulatino de la deuda pública. No hay una manera de decir, tengo tanta deuda, pero hasta aquí la voy a dejar. No. Es algo absurdo eso. Sí, pues simplemente desconocer tu deuda pues en un sistema financiero. Ni aun cuando implementes un plan de austeridad así drástico como lo quiso implantar López Obrador. No, pues ya ves que López Obrador ha endeudado en 3 años, casi 4 años más que lo que endeudaron en 6 años Peña Nieto y Calderón. Fíjate nomás. O sea que definitivamente siempre van a estar en deuda los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, ¿no? Porque realmente hay una cosa, lo comentamos también y va junto con pegado, Armando. Nosotros siempre hemos criticado desde hace muchos años, es una triste historia eso. Los municipios se vuelven gobiernos pedigüeños. Cada octubre, cada noviembre, los diputados de su partido mañosamente, dolosamente, los engatusan, se los llevan a México a platicar con los diputados que para que les den más aportaciones. Es absurdo. Realmente se etiquetan los gastos públicos y se acabó. Sí, hay un margen ahí de maniobra que pueden hacer los diputados en el presupuesto, porque que son los que aprueban en la Cámara de Diputados el presupuesto, porque si bien la Ley de Coordinación Fiscal establece el Fondo de Participaciones
y que son de disposición libre por parte de los estados y municipios, y establece también los fondos de aportaciones que tienen un fin predeterminado por la propia federación. Hay algunas obras de infraestructura que se prevén y programas que se prevén en los presupuestos de algunas dependencias federales para invertir en estados, pero usualmente, como es discrecional, usualmente esos programas se prevén para aquellos estados que gozan de la simpatía del presidente de la República. Claro, claro. Entonces es un problema muy serio porque todo debe estar consignado en ley. Pero bueno, este es parte, justamente, esto que estamos hablando es parte de la problemática que nosotros, los simpatizantes de crear, de constituir esta asociación civil para luchar por abatir el centralismo y sus efectos y transitar hacia un auténtico federalismo hacendario, es por lo que estamos tratando de constituir una asociación civil con esos objetivos, para que los diputados, senadores, gobernadores en turno, legisladores locales asuman de sus agendas estas propuestas para plantearlas de manera permanente, consistente e insistente ante el gobierno federal. Yo pienso que si la Cuarta Transformación pretende realizar transformaciones de fondo, esta es la mayor transformación a que puede aspirar un gobierno. Desgraciadamente, es desconocido el alcance, es que, como decía ahorita, hablar de democracia y hablar de sistema federal implica hablar de distribuir la riqueza nacional con sentido de equidad, de justicia y de equilibrio entre los tres ámbitos de gobierno del país, que son las fuentes fiscales de ingreso. No es posible que el gobierno federal asuma y tenga el 80% de la recaudación que se produce en el país, sea el centralizador y le participe, y que los estados dependan como promedio general en un 95% de la federación. Chihuahua en algún momento llegó a depender en un 78% de las participaciones federales, obtuvo el primer lugar, tenía el primer lugar, pero después se fue cayendo con más endeudamiento y con mala administración, malas decisiones, y finalmente terminaron por incorporar como ingreso fiscal el endeudamiento para subir el porcentaje de ingresos locales propios, lo cual es absurdo. Se deben incluir nada más los ingresos fiscales que recaude de fuentes tributarias locales. Bueno, entonces, decía ahorita, se desconoce cuál es el alcance de la noción de centralismo, desconocido por el común de la gente, no tiene una relevancia única para el desarrollo social, económico y político del país. ¿Por qué? Porque implica tener conciencia de que una sola persona no puede incidir y asumir por sí sola el desarrollo nacional de México. Claro, claro. En países unitarios o centralistas como Italia, el desarrollo del país se concibe desde las provincias de abajo para arriba y no de arriba hacia abajo. Y aquí que vivimos y que tenemos constitucionalmente un sistema federal, la única manera de promover el desarrollo es de arriba hacia abajo. Eso es absurdo porque el presidente de la República y los funcionarios federales no tienen la visión de las necesidades que solo se da en la cercanía de la autoridad con la población. Claro, claro. Por eso los recursos deben de bajar a los estados y a los municipios. Y no es así, cada vez se centralizan más las decisiones. Pero si estamos hablando de que se promueven en la Cuarta Transformación, se promueven decisiones verdaderamente transformadoras, esta sería una gran decisión. Ahora, esto no es nuevo para los estados. Les comentaba yo ahorita que cuando el gobierno de Fox y de Calderón, los estados se unieron para organizar la primera Convención Nacional Hacendaria, y de esa manera presionar al gobierno federal para que justamente constitucionalmente se dictaran medidas y se tomaran acciones y decisiones para poder redistribuir mediante diversos mecanismos con la gradualidad que se requiera, claro, para poder terminar con este asfixiante sistema y voraz sistema centralista que no está previsto en la Constitución, desde luego el centralismo, sino el federalismo, y que ha tenido y tiene sometidos vergonzosamente, penosamente a los estados frente al gobierno federal. Si los estados no tienen independencia financiera, no tienen tampoco autonomía política. No, ni independencia política tampoco, mucho menos. No la tienen. Entonces,
Aquí lo que procede es que se asuma lo que pretendemos es que se asuman estos planteamientos, estas propuestas que nosotros podríamos desarrollar incluso, para que en las agendas de los funcionarios estatales, municipales, en las diversas organizaciones municipales, se presione continuamente. Ahora, al gobierno federal, a lo mejor lo toma el gobierno federal, no sé, se ve difícil, pero bueno, si se trata de grandes transformaciones, pues esta sería la ocasión para decir, esta es una gran transformación para el país. A López Obrador le quedan 2 años. Yo creo que ya no, todo eso que tú estás diciendo lo debe hacer un presidente de la República al inicio de su gobierno. Claro. También es cierto, Armando, que el federalismo en México es teórico, claro, utópico, no existe. Claro. Recuerdas tú también esa frase de Patricio Martínez cuando ya era senador, ya después de ser gobernador del estado, en la que también promovió una reforma hacendaria. Y a mí me divertía mucho y me quedé con la frase de él. Decía que cómo estarían las cosas o cómo están las cosas, de que los impuestos federales del alcohol son para la federación y los borrachitos son municipales. Sí, pues sí. La verdad es que la federación le impuso en las convenciones nacionales fiscales, en las 3 del 25, 33 y 47, les impuso la coordinación finalmente en el 80 con la ley del IVA, a donde bajo la bandera de la federación de evitar la doble tributación, que por un lado grababan el mismo objeto la federación y los estados, entonces les dijo, ustedes renuncien a todos los impuestos que graban el consumo, como es el IVA, nosotros lo cobramos y les damos una participación en todos los sí, impuestos. Pero el problema fue que los estados renunciaron a más de 400 contribuciones, estados y municipios, y se quedaron inermes. Pero el convenio de coordinación fiscal impuesto por la federación a los estados no es ni siquiera está previsto constitucionalmente, fue elaborado en base, o construido o firmado en base a acuerdos obtenidos con las legislaturas locales. Pero si los estados tuvieran una poquita de, llamémosle malicia, llamémosle iniciativa fuerte, determinante, con carácter, dirían, oye, gobierno federal, yo me voy a descoordinar. No más que me vas a seguir de todas maneras participando de acuerdo con la Constitución en estos impuestos federales que lo establece la Constitución, aunque no estés coordinado. Y otros ingresos, pero no hay iniciativas de ninguna índole. Entonces nuestro problema es que cuando que los gobernadores entran y solamente buscan lucimiento para tratar de encontrar el siguiente escaño, la siguiente oportunidad política que les dé para mantenerse en el poder, pero no tienen una visión de largo plazo, de largo alcance, de luchar por la verdadera transformación del país en un sistema que le permita dar equidad y desarrollo, que sustente el desarrollo económico, social y político del país. ¿Qué decisiones hay en ese sentido que sean ordenadas, congruentes de desarrollo del país? Ninguna. Pues a ver, ¿dónde están acciones de abatimiento de la pobreza, de la desigualdad? No hay absolutamente nada. Son puras acciones de relumbrón y hasta ahí se llega. Lo que acabas de decir me recuerda a Maru Campos. Realmente es una mujer fifí, que le encanta la publicidad, le encanta salir en los medios, acudir a eventos oficiales, andar visitando a los gobernadores de otros estados para lucimiento personal. Yo le he criticado y lo voy a seguir criticando y espero que no lleguemos a un juicio político, porque realmente el hecho de que no presente un plan de austeridad es un daño grave que se causa a la sociedad, puesto que realmente, pues, ¿cuánto se está pagando por año de intereses de la deuda estatal, Armando? No, pues no desconozco con precisión lo que está previsto para este año. Miles de millones. Pero sí, al año pues son, no sé, 600, 700. Y como dice, la deuda sigue creciendo, los intereses van creciendo. Sí, claro. Y claro, realmente es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Sí, pues imagínate, una deuda de 50 mil millones de pesos, por lo menos pagas 500 millones mensuales, por lo menos.
Sí, sí, es lamentable, definitivamente tenemos que insistir en eso. Y como te digo, realmente, volviendo a la cuestión financiera, a lo que es el centralismo, pues vivimos un centralismo ya arraigado. Tenemos leyes generales, leyes federales, se está por aprobar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya está todo cooptado. Realmente, como tú dices, en materia financiera los estados renunciaron a una serie de beneficios o de recepción de recursos propios. Y lo peor, déjame decirle, con tal de ganar una elección, tanto un gobernador como un diputado, un presidente municipal, siempre, paradójicamente, Armando, siempre dicen, no voy a subir los impuestos, no se preocupen, vamos a ir con los impuestos. Pero si el gasto público crece, es como como un padre de familia. Claro, los niños crecen, pues tienen que gastar más en ropa, en escuela, en traslado y todo eso. Y con tal de no verse afectados electoralmente, se están cerrando ellos sus propios ingresos propios. Claro. Es absurdo, ¿verdad? No, es totalmente absurdo y bueno, este mal que padecemos de malos gobiernos a nivel nacional. Pésimos. Sí, pésimos gobiernos a nivel nacional, tiene su origen en la apropiación que hicieron grupos económicos en el poder, grupos económicos de los partidos políticos. Finalmente ciertos grupos económicos que se apropian o se apoderan de los partidos son los que sacan un candidato y lo hacen gobernador. Pues obviamente que hay un interés muy explícito o quizá disimulado seguramente, donde finalmente son los dueños de los negocios públicos y se enriquecen o se continúan enriqueciendo. Entonces no hay esa posibilidad de que el elector pueda elegir entre hombres honestos, hombres y mujeres honestos, preparados, capacitados, con conocimiento de la responsabilidad que van a realizar, porque no tienen cómo elegir, son los candidatos que les impuso a los partidos un grupo apoderado de cada partido y esos son los que van a ganar, alguno de ellos. Entonces, Claro. Entonces, con el paso del tiempo, se fue deteriorando la imagen de un buen gobierno y las nuevas generaciones pues ya prácticamente ignoran lo que es un buen gobierno. Un buen gobierno pues es aquel que lucha por abatir la desigualdad, la pobreza extrema, desde luego, porque el que busca el desarrollo económico y social en las diversas regiones del Estado, porque hace inversión productiva, porque facilita y le permite el acceso a la gente a la salud, a la educación, a la salud, al empleo digno, etcétera. Y nada de eso sucede, porque pues, la población... Es más, con el paso del tiempo la población se ha vuelto tan apática, tan indiferente, tan conformista, incluso hasta miedosa de poder decidir, pues simpatizar con algún pensamiento como estos de poder influir en los cambios que requiere el país. Yo me acuerdo por eso me recuerda lo que alguna vez dijo Napoleón, que el mundo sufre la violencia a causa de las personas malas. No solamente a causa de la violencia de las personas malas, sino también por el silencio de las personas buenas. Claro. Entonces, ese es un problema que tenemos, que si tú te fijas en los Facebooks, en lugar de cuando tú tratas un tema político, te hacen like, te palomean ahí 5, 10 gentes, 12 gentes, 20, sí, de 200 o 300 seguidores. Y cuando hablas de que andas de vacaciones en la playa, como todos los seguidores que tienes te palomean, qué padre, qué bueno que andas allá. O sea, es una situación de conformismo, de apatía, de indiferencia, de miedo, de opinar y lo vamos a lamentar. Lo vamos a lamentar si no tomamos decisiones fuertes, trascendentales, tanto los gobiernos como la población. Otro tema que deriva, pues mira, precisamente ya los actuales gobiernos de los 3 niveles de gobierno se caracterizan, como tú lo dices, por una corrupción por ineptitud. No tienen vocación de servicio, no llegan con las aptitudes para ejercer un cargo público. Y la cuestión no es tanto eso, sino que, por ejemplo, en los municipios
es tanta la pobreza de sus ingresos propios, que hay muchos municipios que ni siquiera se dedican a cobrar el impuesto predial. Porque no le cobro porque es mi compadre, no le cobro porque me apoyó en la campaña electoral, no actualizo el padrón catastral. Te lo digo por experiencia que hemos tomado eso. Pero el problema es que los gobiernos municipales, Armando, se convierten en un gasto exorbitante, de tal manera que de entre sus ingresos propios y no propios, casi el 80, el 90% se va en gasto corriente. Sí. No tienen dinero para hacer obra pública siquiera. Tienen que esperar, como tú lo dijiste, una aportación tripartita de la Federación del Estado, pues para poder pavimentar una calle, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que es deplorable lo que sucede, que no hay iniciativas para mejorar las cosas. En Europa, por ejemplo, el gasto corriente frente al gasto de inversión productiva tiene una proporción de alrededor de 40% el gasto corriente contra 60% de inversión productiva. Y aquí sí 85% de gasto corriente. Entonces, no digo que sea malo, porque cuando hay una situación en la economía que muchas veces el propio gobierno propicia que se van las inversiones, no hay incentivos para que la gente invierta, hay incertidumbre, hay miedo para invertir. Entonces el gobierno tiene que entrar de manera subsidiaria a generar empleos. Claro. Pero pues está sucediendo por responsabilidades propias del gobierno de no generar empleos, de no generar inversiones, de no atraer inversiones extranjeras e internas propias. Entonces es un problema, es un círculo vicioso que nunca se da, pues no se toman decisiones fuertes para romperlo, y por eso así están las consecuencias. Volviendo al federalismo, hermano, esta corriente que estás tú participando es una corriente a nivel nacional. Bueno, yo he escuchado que algunos organismos han hablado de luchar contra el centralismo que padece el país. ¿Por qué? Por esa misma razón que estamos comentando, de que no es posible que el desarrollo del país lo asuma una sola persona sin contar con los gobiernos de las estados. De manera autoritaria. Y de manera determinante, autoritaria, única y exclusiva. O sea, eso no es conveniente, porque no solamente debilita y asfixia a los estados y municipios, sino que no tiene la visión para poder influir de manera equilibrada en el desarrollo de los estados y de las diversas regiones del país. Y lo hemos visto a través de la historia de México, como por ejemplo cuando Texas pasó a poder de Estados Unidos, los tejanos, la gente de Chihuahua, de la región, pero mexicanos, pues siempre estuvieron solicitando el apoyo del centro para que vinieran a auxiliar frente a los norteamericanos o anglosajones que estaban radicados allá, y jamás lo hicieron. Pues la lejanía no les permite conocer la verdadera problemática. Y eso, si bien ya no sucede en ese sentido, en términos de alejamiento, de desconocimiento de la realidad, en caso de invasión, por ejemplo, sí, en términos de necesidades, y sobre todo en términos de ausencia total de articular las inversiones y de potencializarlas, armonizando los presupuestos de inversión productiva entre la Federación, los estados y los municipios, que es básico para poder aprovechar los recursos y evitar su pulverización. Y pues que sea un gasto inocuo, sin sentido, sin una planeación o planificación que sea eficaz para contribuir verdaderamente al desarrollo del país y de sus diversas regiones. Sí, sí. Mira, y luego definitivamente yo estaba ahorita tratando de armar una serie de preguntas, pero la cuestión es más vamos a tratar de cuestiones más prácticas, más cercanas. Okay. Se acerca la aprobación ya del presupuesto de egresos para el 2023. De la Federación y de los estados. Ya la acaban de aprobar en comisión. Ya inclusive ya entregaron el paquete económico que le llaman ellos. Y en la que realmente pues, los partidos de oposición ya están viendo precisamente lo que tú acabas de decir, una discrecionalidad exagerada para que la mayor parte de los ingresos del gobierno se vayan a unas partidas específicas. Sobre todo lo que se ha criticado mucho, lo del Tren Maya.
Y todavía hay una exigencia a nivel nacional, Armando, ante la falta de medicamentos, la pérdida, ¿cómo se llama? La derogación de los fideicomisos. ¿Cómo ves tú eso? Pues mira, son decisiones arbitrarias que le permiten al titular del Ejecutivo Federal pues disponer a su manera de autoritaria, podríamos decirlo, ¿por qué no? De los recursos de los fondos. Pues basta y sobra que hace unos días, ayer o antier, hizo el secretario de Hacienda Federal una declaración en el sentido de que algunos deudores de créditos fiscales, de impuestos, pues deudan alrededor de 100,000 millones de pesos. Y que la pregunta de a dónde se van a ir esos recursos, dice, pues se van a ir ahí a un fondo que existe ahí para tenerlo ahí, una reserva. No, pues son ingresos fiscales, deben irse conforme a la ley de ingresos para que sean dispuestos conforme al presupuesto de egresos aprobado y además susceptibles de distribución entre los estados y municipios. No, se van para disponer a fondos o a fideicomisos para disponer discrecionalmente. Ahora, los fondos tienen un sentido. Si se habla muchas veces de que los fideicomisos y algunas instituciones autónomas, organismos autónomos son tapaderas y instrumentos de corrupción de anteriores gobiernos. Es que eso no puede ser posible, porque los fideicomisos y los organismos son abstracciones legislativas, son creaciones en la ley. Los corruptos son los funcionarios que los operan y la gente que los opera. Bueno, cambie por funcionarios honestos, pero es una manera de darle engaño a la gente y hacerle creer que los organismos son los corruptos. No pueden ser corruptos un organismo, pues es una creación de ley. Pongan funcionarios honestos. Está como por ejemplo con motivo de la Policía Federal. No, es que la Policía Federal se prestaba a la corrupción y estaba en complicidad con gente del crimen. Bueno, pues ponga gente honesta, gente buena, gente fiel, gente leal y profesionalícela. Sobre todo que sea profesional en ese sentido. Mira, nosotros tenemos una lucha, una crítica constante de dos fideicomisos locales, estatales, FICOSEC y FESHAC. Son dos organismos en los que ese recursos estatales los manejan empresarios, en la que realmente tú que trabajaste en la fiscalía, Armando, sus facultades son duplicadas. Son facultades que le corresponden o le deberían de corresponder a la propia fiscalía. Es más, tan así es que ellos, cuando se les hacen solicitudes de transparencia, ellos dicen muy cínicamente, no, es que yo no soy una dependencia estatal, no tengo por qué darte información. Pues sí, realmente es un problema legal serio, porque si bien estos fideicomisos nacieron a iniciativa de los propios empresarios, de la propia iniciativa privada, con un destino específico, la verdad de las cosas es que la legislación fiscal establece que las contribuciones extraordinarias, como son estas de los destinados a los fideicomisos, deben destinarse a inversión productiva y por un año. Entonces los hacen por 2, 3, 5, 10 años, pues eso es ilegal. O sea, ¿por qué? Pues porque al año terminó ya tu inversión productiva. Tienes que determinar cuánto tiempo te va a llevar a realizar esa inversión de infraestructura y no eternizar una contribución extraordinaria. Es extraordinaria, no es permanente como las contribuciones ordinarias, como son los impuestos, los derechos, sobre todo. Entonces sí es un problema muy serio ese, y verdaderamente pues dejarlo al manejo de la iniciativa privada por el hecho de que ellos fueron los iniciadores o los que tomaron la iniciativa, pues no significa que ya por esa razón ellos deban de manejarlo a su antojo. Es un grave inconveniente, ciertamente. Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo, Armando. La cuestión es precisamente darte unos 3, 4, 5 minutos. Aquí tienes la cámara enfrente tuya para que fijes tu postura sobre esa agrupación que me interesa mucho y que vamos a apoyar en lo que quede de nuestra parte, en la lucha por erradicar el centralismo, sobre todo fiscal, que hay en México. Así es. Sí, bueno, gracias. Pues en los próximos días trataremos de presentar ya con algunos simpatizantes que nos expresen su interés en hacerlo.
presentarles cómo sería el objeto de la asociación civil, lo que realizaría, las acciones a realizar, y centrar el objeto y en su caso, si se da la simpatía de la gente que se requiere para poder acudir ante notario público y formalizar la existencia de la sociedad, pues lo daremos a conocer y nos daría mucho gusto pues recibir el apoyo de las personas para que se adhieran a formar parte de esto, que es una acción permanente. Se trata de construir ciudadanía informada. Así es. Eso es el objetivo básico de esto, porque finalmente sabemos que cuando se habla de centralismo y se habla de federalismo y democracia, nos suenan como palabras inocuas, sin sentido, frías, y tienen que ver todo absolutamente con el desarrollo económico, social y político del país. Desgraciadamente nuestros gobernantes y los senadores y diputados no suelen socializar estos temas de esa manera, y por eso la gente ni en cuenta toma estos temas ni les da importancia, pero son de la mayor relevancia para el país. Pues es todo por nuestra parte. Le agradecemos a Armando que haya estado con nosotros. Un tema interesantísimo, un tema que debemos insistir, como él lo dice. Realmente, al igual que nuestro programa Cultura y Política, nosotros estamos aquí trayendo a ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de la vida de nuestra sociedad, y nosotros tratando, ¿verdad?, aportando nuestro granito de arena para crear una opinión pública seria y responsable, capaz de incidir en las malas prácticas de los gobiernos estatal y municipales. Por nuestra parte es todo. Le agradecemos como siempre su presencia, su tolerancia, y si acaso les gusta nuestro programa, lo único que siempre le vamos a pedir es que comparta nuestro programa para que personas también interesadas en el mejoramiento, en el desarrollo del nivel de vida de los chihuahuenses puedan tener conocimiento de estas participaciones. Hasta entonces, y aquí nos vemos, que pasen un bonito fin de semana. Aquí nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, buenas noches.